de cómo es el manejo de esto de publicar cosas, pero quizás que sean atemporales, y cómo todo lo que uno suba a internet se complica y está en el horno. Cuando lo tuvimos a él en el piso el otro día, usted estaba en reposo y pudo escuchar la entrevista mediante la web. Sí. Todo queda en la web. Yo el otro día lo decía, uno pone la clave de Netflix y queda registrado. Pone su tarjeta para pagar Netflix, queda registrado en el televisor. Se puede saber absolutamente todo. Sí. Por eso resulta que Mark Zuckerberg le pidió a los gobiernos que empiece, quiero que lo explique él mejor. Gustavo Saín, especialista en cibercrimen, nos estás escuchando. Rosario y Luis, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Rosario, Luis? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Acá estábamos escuchando atentamente. Yo no pude estar el otro día cuando vos estuviste en el piso. Estaba un poco de reposo, me tengo que cuidar un poco cada vez que hacen estos fríos. Pero bueno, recién Rosario... Hablábamos la contradicción, cómo él publica todo y yo trato de buscar la manera temporal o directamente, si estoy comiendo ñoquis, no publicar los ñoquis, ¿viste? Y viste, uno tiene ese vicio a veces de decir, bueno, publico en las redes ciertas cuestiones. Y después cuando las publicas te pones a pensar si está bien o está mal que vos te abras tanto a las redes cuando uno se entera todo lo que está pasando y cómo eso después surge para una información que mucha gente la puede utilizar para bien y otras no para tan bien, ¿no? Tal cual. Bueno, las redes sociales, lo que tiene Internet en general es ese atractivo de que tener la fantasía de que estamos en un medio público y lo relacionamos con habitualmente los medios masivos de comunicación como la televisión, y uno cuenta su vida tal cual estrella. Hay un poco de esto también, que cada uno se entere de lo que estamos haciendo, o que tengamos seguidores, o nos gusten las publicaciones, pese a que sabemos indirectamente que esos datos son utilizados por las mismas empresas proveedoras de servicios para vaya uno a saber qué, porque todas esas bases de datos no solamente sirven para la publicidad dirigida, publicidad medida, para que nos llenen con propagandas agresivas. Ya nos dimos cuenta el año pasado que no solamente en términos comerciales, sino también políticos, y muchos más, porque han habido otros casos de que se han visto que se han vendido bases de datos a empresas de salud. Por ejemplo, si uno tiene una enfermedad y googlea determinadas cantidad de veces determinada término vinculado a una enfermedad, imagínate eso, que esté una empresa de salud o se vende una empresa X, el área de recursos humanos, y ve la predisposición de una persona contra una enfermedad. A veces nosotros no medimos esto, pero lo que vos recién decías es importante porque, perdón, llegó un estado de situación que es tanta la minería de datos, como se llama, la minería de datos personales de los usuarios, a partir sobre todo de la banda ancha, porque antes Internet, al no tener banda ancha, no había capacidad de transmisión de tantos datos, mayor capacidad de almacenamiento de los servidores, y la irrupción de un nuevo sistema de telecomunicaciones que es el celular. Antes, en los principios de Internet, no existía el celular es portable, lo tiene uno las 24 horas del día, y no solamente se puedan copiar datos que uno googlea y demás, sino también hay, en la sincronización de esos datos y los acuerdos comerciales entre las empresas, contactos personales, comunicaciones de voz. O sea, hay una mayor capacidad técnica para almacenar esos datos y una mayor cantidad de datos para almacenar. Entonces, las empresas, que siempre fueron históricamente con una tendencia obviamente muy liberal de libre mercado, los gobiernos no tienen internet y se ven desbordadas. Y Mark Zuckerberg el año pasado, a partir de que se supo que hubo una filtración de 85 millones de usuarios de datos privados, filtración a partir de esta publicación, una aplicación que intervenía en Facebook, que era This is Your Digital Life, esta es tu vida digital, se acopiaban datos para campaña política y sin consentimiento de los usuarios. Entonces, ahora se ven, o sea, hay como un pedido de auxilio. A ver, voy a compartir la responsabilidad con los gobiernos, que son los encargados de esto, pero la paradoja está que cuando los gobiernos efectivamente desean controlar a partir de las leyes de protección de datos personales, las empresas siempre argumentan que tienen su sede legal en otro país o se rigen con la política de privacidad donde tienen su sede legal. Entonces es una paradoja. Entonces me parece que algo está cambiando acá en Internet. No puede depender únicamente
de la voluntad del usuario qué subir o qué no subir. El usuario se tiene que sentir seguro, confiado de que sus datos van a ser resguardados por parte de las empresas. El problema es cómo se controla a través de los gobiernos, ¿no? Vos sabés que yo siempre soy una persona que digo que las redes llegaron y a través de las redes uno pudo informarse mucho más rápidamente. Hoy los pibes vuelven de la escuela, ponen el Google y ahí empiezan a resolver, digamos, los problemas o los deberes que les mandan a hacer, ¿sí? Bueno, nosotros teníamos que ir a los libros y investigar de otra forma. Esta es una forma un poco más rápida, es una forma más efectiva porque, bueno, los pibes ya vienen incorporados con el chip de las redes prácticamente desde que empiezan a ir a la escuela ahora, ¿no? Y en la escuela misma les enseñan también, digamos, cómo utilizarlas. Entonces yo digo, por un lado las redes llegaron, se quedaron y nos permitieron tener una información global. La información, cuando yo hablo de la información global, digo poder acceder a la cultura de otros países, acceder a la información más rápida de cómo está la economía de otros países, digamos, para cada uno de los rubros, las redes llegaron y nos informan rápidamente de lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, también muchas veces las redes generan adicción, ¿sí? Y esa adicción indudablemente trae problemas. Digo, a veces escuchás hablar a los psicólogos, psiquiatras, escuchás hablar a profesionales que te dicen que genera tal adicción que si vos no tenés el teléfono las 24 horas y no le das un tic, digamos, cada tantos minutos, es como que te falta algo en la vida, ¿no? Entonces digo, se volvió también la red una obsesión de las personas. No, pero perdón, déjame agregar algo. Si de repente una persona no se conecta a WhatsApp durante una hora, hablo durante el día, digamos, pasó algo. Claro. Con la última conexión. Hay en España lo llaman fubbing. Es una fobia no a las redes sociales, pero sí al celular. El celular lo que permitió es una tecnología touch, a diferencia de la PC, que uno tiene un mouse, un teclado y demás, es mucho más sencillo y aparte es portable, porque un celular lo lleva las 24 horas encima, dentro de su casa no, la PC no es portable, para lo cual esto hizo que haya una mayor, entre comillas, dependencia, pero creo que tiene que ver con esta fantasía o este deseo de ser público, ¿no? Y los psicólogos lo explican más que bien, hay estudios que dicen esto, pero más allá de esto, a mí me parece que está habiendo un cambio, que los gobiernos van a empezar a... también los gobiernos tienen mucho miedo de intervenir porque tienen miedo de ser tildados de censores por parte de los usuarios. Entonces, Internet se construye con una lógica, por lo menos los que tenemos más de 30, 35, no Rosario porque es muy joven. Cumplo 30 en una semana. Vos sos millennial, porque los millennials son del año 82 en adelante. Claro. Después están los centennial, que son los que nacen del 2000 en adelante. Mira. Los centennial, que nacen en el 2000, que recién decía el colega, se configuran su forma de aprendizaje y a su vez su forma de interpretación de las cosas de una manera distinta a la que lo hacíamos nosotros, porque, por ejemplo, yo tengo una hija, tengo dos, pero tengo una de 9 años que ya al año sabía manejar la tablet. La tablet es touch, para lo cual ellos configuran el conocimiento del mundo y el manejo de la tecnología en forma interactiva, cuando yo, que tengo 43 años, era distinto porque nosotros estábamos con los medios masivos de comunicación. ¿Qué significa eso? No teníamos interacción con el medio. Si yo miraba televisión era un espectador, al igual si iba al cine. Si yo leo un diario soy un lector. Si yo escuchaba la radio soy un oyente, pero no tenía interacción con el medio. Claro. Los chicos interaccionan con el medio, para lo cual lo que sucede a veces en los colegios, y hay un artículo muy bueno que habla sobre nativos digitales y nativos analógicos, es que los chicos consumen mucho más o aprenden o conocen a través de métodos audiovisuales y búsqueda propia en base a sus intereses, y se encuentran con docentes que vienen de una generación analógica que es de la época de la imprenta y del libro. O sea, no es ni culpa ni de uno ni de otro, hay un choque generacional muy profundo que esto hace que lo que habitualmente se dice, que los chicos se aburren en el colegio, y sí, efectivamente se aburren, y no porque no tengan sed de conocimientos o sean vagos, sino que tienen una lógica de conocimiento y de aprendizaje distinta a la que están recibiendo enfrente del aula. Si tienen 2 años y agarran el YouTube, ponen play y pausa. Yo hace un año con mi sobrina, que cumplió 4 horas, en ese momento tenía
2,5, 3, me enteré que cuando agarras el YouTube y haces doble clic para un costado, podés adelantar 15 segundos, 30 segundos, 40 segundos, o al mismo tiempo que lo bajabas y tirabas para el costado y también se corría. O sea, yo en ese momento, 28 años, me enteré por la pendeja de 2 años que se hacía eso. Claro, y me quedé dije, ¿qué carajo? Pero aparte vos fíjate que, por ejemplo, hay algo que se llama controles, hay programas de control parental. Por ejemplo, cuando los chicos son muy chicos, estamos hablando de 8 años o 6 para abajo, se les bloquea determinadas aplicaciones o sitios de internet para que no puedan acceder. Claro. Son programas que hacen específicamente eso. Por ejemplo, los sitios pornográficos. Vos no querés que un nene no entienda. Los nenes encuentran la lógica rápidamente para sortear todos esos controles de software. Claro. Y realmente el padre, como placebo, se queda tranquilo de que efectivamente está controlado, y hay una lógica distinta, no es como un bloqueo de la televisión, porque esto es interactivo, y de la misma manera que el padre de ese programa lo bloquea, el chico lo desbloquea. ¿Por qué? Porque tiene una lógica de funcionamiento aprendida desde muy chico. Viste que siempre te dicen en inglés hay que aprenderlo de chico, que cuando mejor lo adquirís. Bueno, lo mismo con la tecnología. Claro. Si vos tenés un nene de 1 año que ya empieza con la tecnología, ya configuró su conocimiento y el aprendizaje, el manejo de esa tecnología. Mi hija tiene 1 año y agarra el celular mejor que yo. Y nos terminan explicando a nosotros. Y me parece que los padres tenemos que aprender de eso también para que nos expliquen cómo funcionan determinadas tecnologías. Seguro. Y no creer que nosotros, averiguando o googleando cómo funciona algo, podemos saberlo. Porque hay cosas que no están en Google y tampoco son públicas. Seguro. Y los chicos lo descubren y tienen esa voluntad. Pero más allá de eso, me parece que yo avisoro un cambio que va a venir, que va a tener una mayor importancia en los países para regular esto. Porque vos tenés, Internet no tiene un gobierno central. Uno decís, bueno, acá tengo un inconveniente con Internet, soy un gobierno, se vio vulnerado un derecho, se cometió un delito de un ciudadano propio, y uno va, recurre a ese gobierno y dice, bueno, a ver, ¿a quién sancionamos? No existe. Hay una serie de asociaciones sin fines de lucro manejadas por las que operan a modo de cámaras empresarias. Una es la Internet Society y la otra es la ICANN, que todos con sedes en Estados Unidos, que ellos bregan por una una Internet abierta, descentralizada, operan como cámaras empresarias. Dicen no intervención de los gobiernos. Bueno, ayer Zuckerberg rompió con ese paradigma. Acá está diciendo, por favor, a los gobiernos ayúdenme, porque no quiero pagar el costo de estar sentado en el Capitolio y dar explicaciones, porque están desbordados en cuanto a la cantidad de datos que hay. O sea que hay algo muy interesante. La revista The Economist de Gran Bretaña, que obviamente claramente de tendencia liberal, mismo después del caso Cambridge Analytica que hablábamos antes, y sacaron un informe especial que dice, bajo el título Epic Fail, o sea, fracaso épico. Lo que están pidiendo es cambiar este modelo de negocios de recolección, almacenamiento y venta de datos personales por otro, para que estas empresas se ayornen, porque ha llegado un límite extremo, y las declaraciones de Zuckerberg de ayer justamente van en ese camino. Vos fíjate lo que sucedió con la industria discográfica, por ejemplo. La industria discográfica, cuando apareció el MP3, este nuevo formato de archivo, hubo batallas legales al principio de Internet, en un programa de intercambio de archivos que se llamaba Napster, en el cual llegó a los tribunales norteamericanos, y a su vez había otro servicio de almacenamiento de archivos llamado Mega, con el cual se descargaban películas y series. Bueno, la industria cinematográfica, discográfica y editorial, que vienen de la época analógica, se vieron frente a un medio de comunicación casi imposible de controlar en cuanto al intercambio de este material cuando se empezó a digitalizar todo. Ahora, ¿qué sucedió con la industria discográfica? La industria discográfica se ayornó. Digamos, aparecieron, por ejemplo, los servicios de streaming, pasan música a través gratuita, después tiene un servicio premium a través de lo que es Spotify, utilizan YouTube para difundir los cortes de difusión, hubo un revival del vinilo, y la industria se ayornó y no quebró. Déjame agregarte algo, Gustavo, y inclusive si había algo malo que tenía YouTube, era no poder bajar los videos, o los bajabas con otro programa paralelo, o al mismo tiempo tenías que mantener abierto YouTube para poder escuchar los videos, y ahora con una versión premium, obviamente pagándola, podés estar haciendo otras cosas mientras estás escuchando, o sea, algo como Spotify, lo mismo que Spotify. Exactamente. Bueno, pero ahí tenés un ejemplo de cómo una determinada industria se ayornó a los tiempos modernos. Claro. Y sin necesidad de, dejarse de lado. Los libros tampoco desaparecieron. Yo me acuerdo que decían, aparece el ebook, van a desaparecer los libros. Claramente no.
A mí, ¿qué resulta mucho más práctico en cuanto a portabilidad? Entender que uno puede tener algo por sobre la mano y leerlo, es mucho más cómodo que leer un ebook. Ahora, el ebook te puede servir por otras cuestiones. Por ejemplo, yo leo muchísimo por mi especialidad libros que tengo que comprar en el extranjero. Cuando no hay posibilidades de, por ejemplo, hay un libro que se llama Ciberguerra, que está en inglés, y otro en castellano, pero el que está en castellano no se editó acá en Argentina. Entonces yo compré el ebook y en 2 minutos lo tengo acá. Para eso es sumamente práctico. Ahora, si me das a elegir entre tener el libro en formato papel y el libro en formato electrónico, yo me quedo con el papel. Da igual. Coincido. Entonces, o sea, obviamente los hábitos de consumo cambian, pero las industrias, si se innovan, como es un término que se usa en el mundo empresario, no necesariamente pueden desaparecer o tienen que desaparecer. Claro. Vos sabés que una de las cosas también que uno de alguna manera empieza a notar, que va mucho más rápido la tecnología. Cuando hablo de la tecnología digo, bueno, los teléfonos cada vez se van perfeccionando más, digamos. Yo en esto, digamos, más allá de que se van agregando nuevas cosas y ya la capacidad de los teléfonos no dan y por eso van surgiendo nuevos modelos, también me parece que es una razón más que nada comercial, más allá de que los valores hoy para nosotros aquí en la Argentina están siderales, ¿no? Digamos, la última tecnología que va llegando es ya no es tan fácil de acceso como eran los primeros teléfonos que llegaban al país. Tiene que ver del dólar también, ¿no? Exactamente. Y en esa cuestión lo que veo es que por un lado la tecnología avanza, tenemos cada vez más redes más rápidas, lugares más para, como bien vos decías, como para poder explorar y para poder bajar información, pero a su vez los países no generan legislaciones de protección de los usuarios, ¿no? O sea, va mucho más rápida esa tecnología que la legislación para proteger a los usuarios, ¿no? Primero, la mayoría de los legisladores vienen del mundo analógico. Las empresas funcionan, establecen medios digitales. Pero hay una cuestión política de fondo, que es justamente el temor de los gobiernos a ser tildados de censores, justamente por esta cuestión que las empresas, sobre todo estamos hablando de lo que se llaman gigantes de Internet, ¿no? Estamos hablando de Facebook, Twitter, Microsoft, Apple y demás, ¿no? Son muy fuertes, tienen estas asociaciones que los protegen, y yo, por ejemplo, yo trabajo en el Ministerio de Justicia, obviamente como asesor en la materia, pero no estoy a cargo de ninguna dirección expectante en el cual yo pueda generar algún tipo de políticas. Pero independientemente de eso, por ejemplo, a mí me consta en varias oportunidades históricamente que cuando la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, porque hay una ley de protección de datos personales, solicita informes a la empresa, porque Facebook, vamos a poner Facebook como ejemplo, ¿no? Hay una sede legal aquí en Argentina, solicita mediante un oficio formal, estamos hablando de un organismo público, informes acerca de la posibilidad de que en determinada filtración de datos de los servidores o hackeos o demás estén afectados usuarios argentinos, la empresa directamente no responde. Entonces hay un juego de parte de estas empresas de brindar determinado tipo de información. Por ejemplo, para los casos de grooming o pornografía infantil no tienen inconveniente cuando se los pide un juez en el marco de la investigación de un crimen, porque eso va en línea con los intereses comerciales de la empresa, porque hay muchos menores de edad que utilizan sus servicios, para lo cual, y además la revolución que genera el ataque de la integridad sexual de una comunidad vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes. Pero hay otros tipos de casos que ni siquiera responden, y en esos casos, porque entran en colisión con sus intereses comerciales, cuando vos le preguntas por qué no responden si es un organismo público, porque yo tengo la sede legal en Estados Unidos o me manejo con la política de privacidad de los estados. Entonces juegan con el tema de la jurisdicción y la territorialidad. Al no haber un gobierno central, dicen, bueno, está bien, pero yo soy como Estado, digo, pero escúchame, si yo tengo un delito que tenemos la víctima y el victimario que están en mi territorio y yo soy el Estado y tengo la función de velar por los derechos de libertad, ¿cómo hago? Porque vos también estás lucrando con tu servicio, porque con el servicio de acceso a los ciudadanos argentinos. Bueno, esto está cambiando en Europa, ayer lo de Mark Zuckerberg me parece que es un punto de bisagra, porque están pidiendo auxilio porque no quieren pagar absolutamente el costo político de las filtraciones de estos datos. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Claramente
Es un tema a tratar porque uno no... A ver, ¿cómo decirlo? Uno... Bueno, me puse a pensar un poco lo que hablábamos el otro día con el tema este de cómo uno amenaza por internet y quizás queda en la nada, o cómo... Bueno, vos que estás en el Ministerio de Justicia quizás podés hablar de ese tema, Gustavo, con cómo el gobierno, inclusive Patricia Bullrich, ha buscado ciertas personas que han amenazado al presidente, a Antonia en su momento, cómo algo se puede detectar como una amenaza e intervienen, o al mismo tiempo ir por el lado de los trolls, cómo también con una cuenta falsa podés amenazar, podés decir, y cómo haces para intervenir en ese tipo de cosas. Exacto. Bueno, por otro lado, ahí tenemos los gobiernos y también tenés las empresas que tienen que tener administradores y moderadores para controlar los contenidos. Porque no es solamente responsabilidad de los gobiernos. ¿Eso por qué sucede? Porque no hay una ley que regule esto, que no tiene absolutamente nada que ver con cercenar la libertad de expresión. Ahora, Internet funciona de una manera distinta a los medios de comunicación masivos que nosotros conocemos. En Internet hay una serie de reglas implícitas que hacen al funcionamiento de Internet, defendidas por estas situaciones que yo te digo. Por ejemplo, el anonimato. No es como en un banco, vos no tenés por qué acreditar identidad. A la empresa no le interesa. Cuanto más usuarios tenga en términos publicitarios, mejor. Si vos te pones el ratón Mickey y una cara de un elefante, no le interesa. Lo importante es que vos estés adentro y le interesa tus votos y tus referencias. Vos estás visto como un consumidor o un potencial consumidor. Sí, y el atractivo que significa el estar en el anonimato. Bueno, el anonimato, y es una forma, una lógica de funcionamiento de Internet, hace que uno se pueda volcar de otra manera, expresar determinadas opiniones y demás. El problema viene para los gobiernos cada vez que eso supera el margen de la ley y uno tiene que intervenir. Entonces, vos entras en la colisión de los intereses de lucro de las empresas que favorecen esta cuestión y no controlan demasiado para tener mayor cantidad de usuarios, y la necesidad de los gobiernos de controlar para que no haya ningún tipo de delito, por ejemplo, como bien decís vos, las amenazas. En Estados Unidos han tenido, o sea, el gobierno, o sea, es un gobierno liberal, no establece una legislación, pero a través de la Federación, la Comisión Federal de Comercio y la Comisión Federal de Comunicaciones, cada tanto hay directivas o, vamos a decirlo de esa manera, presiona a las empresas para que establezcan controles, porque había, por ejemplo, antes de la tragedia de San Bernardino, muchos tweets de uno de los agresores que, reivindicaban los principios del ISIS y demás. Y entonces, cuando sucedió esta tragedia y anunciando que iba a cometer un atentado, ¿por qué Twitter les dijo no tiene ningún tipo de control sobre esto? Y ahí se pusieron a trabajar en este sentido. Entonces, por ejemplo, cuando vos tenés a tu hija y ahí viste que entras a algunas determinadas páginas pornográficas y dice, hay un cartel que te dice, sos mayor de 18 años y tenés que clicar sí o no. ¿Qué va a clicar un pibe si quiere entrar y tiene menos de 18? Y sí, obvio. ¿Ese es el único control que me da la empresa para poder hacer el contenido? Bueno, es un tema porque hay una voluntad expresa de no controlar demasiado y a su vez eso implica invertir en personal que controle. ¿Entendés, Rosario? Entonces, es complejo el tema, pero no imposible. Si vos pones una ley que regule el funcionamiento de Internet acá en Argentina, técnicamente es factible. Si Facebook tiene servicios, Facebook para cualquier otro, tiene servicios disponibles para un determinado país y para otros no, ¿por qué no puedo adaptar los términos y condiciones de uso a la legislación local? Claro. Vos sabés que, Gustavo, que yo te escucho hablar, digamos, y surgen 2 millones de temas cada vez que vos das una respuesta, ¿viste? Yo avanzo como para ir por más, ¿viste? Porque la verdad, digo, yo lo que también veo muchas veces en las redes, que según la información que publicás, de alguna forma se maneja, me ha pasado a mí, por ejemplo, de publicar algo y amigos que me llamen y me digan, che, Luis, a mí no me llegó esa publicación, ¿no? O vos ves, por ejemplo, en el mismo estado tuyo, de cada uno de los lugares donde uno publica, ves que hay publicaciones que la visitan un montón de gente y otras publicaciones que no la visitan tanto, ¿sí? Digo, más allá de que puede ser más interesante una información que la otra, mucha gente últimamente se está quejando de que esa información no llega. Digo, me parece a mí también que no sé si existe un control a aquellas empresas que de alguna forma tienen que tomar la información tuya y divulgarla,
y no lo hacen, ¿no? No sé si no existe por parte de la empresa un manejo de la información. Yo tampoco lo sé. Ha habido casos que se han filtrado en alguna parte del mundo en el cual, por error o no, o fallos de seguridad del software o fallos de funcionamiento de los servidores, de que se han borrado publicaciones y demás. Después, que le den prioridades o no a determinadas publicaciones, por ejemplo, no en Twitter, pero sí en Facebook, cuanto más me gustas tiene una publicación, va a estar mayormente exhibida en el muro de los contactos de esa persona que hizo la publicación. Como hay lógicas de funcionamiento que esto hacen que sea así. Si no tuviera muchos me gustan, no van a aparecer en un lugar expectante. Claro. Eso es así. No tiene nada que ver con el contenido, sino con la repercusión que tuvo esa publicación. Esa es la lógica. Y en Twitter me ha pasado algo muy... Si te ponen compromiso, te pido que no lo respondas directamente, pero se me acaba de ocurrir algo. Una vez nosotros publicamos una noticia que inclusive desde el gobierno, desde el entorno del gobierno, del jefe de gabinete, jefe porteño, Rodríguez Larreta, confirmaron que era cierta, pero pusieron era sobre una denuncia. Me dice, la denuncia es cierta. Después, si es verdad o no el contenido de la denuncia, le digo, bueno, sí está bien, pero nosotros estamos publicando la denuncia, no importa. Sí, claro. Resulta que hubo un movimiento muy importante en Twitter respecto a esa noticia y demás. Yo hice un par de comentarios, me peleé con un par del Destape y demás, y a partir de tener una muy buena repercusión en mi Twitter y un manejo en donde yo publicaba algo y no sé, explotaba, pasé a estar nulo. Es como si no tuviese ni un seguidor, es como que de alguna manera se me anuló todo, e inclusive llegó un momento en donde yo seguía, no sé, a 5.000 personas, y un día abrí la cuenta y estaba en cero. Y dije, pero, ¿qué pasó? ¿Hiciste un tipo de denuncia? No denuncia judicial, digo, una denuncia o reclamar a Twitter, a ver cuál fue el motivo, qué explicación daba la empresa del por qué sucedió eso. No lo hice porque inclusive, o sea, también estoy preguntando esto porque uno no tiene mucha idea, dice, bueno... No tenés por qué saberlo, no es un reclamo. Pero viste que... Y te confieso que es la primera vez que escucho un caso así. No, me pasó de, por ejemplo, no sé, publicar cualquier cosa y tenía, no sé, al minuto tener 15 retweets. Y me pasa que ahora publico algo y si tengo un retweet es con, o sea, y de la misma temática, porque viste que uno en su Twitter tiene un público específico que consume esas cosas y uno sabe qué es lo que pica, qué es lo que no pica, para dónde va uno y demás. Pero ponele, yo tengo todo, la mayoría es a favor de la vida, antiaborto. Ahora publico, antes que publicaba algo y tenía, no sé, 50 retweets, ahora quizás me retuita uno con suerte. Y decís, ¿qué pasa? ¿Viste? Y fue a raíz de esto. Sí. Que vos no te hayan aparecido seguidores y tu cuenta apareció en cero, puede ser una política de contenidos de Twitter que si ha recibido determinadas denuncias, y poco le importa a Twitter si efectivamente la denuncia es legítima o no legítima, no hay un tribunal que se ponga a organizar estas cuestiones, pero para Twitter, si recibieron muchas denuncias, puede ser que te vuelven la cuenta cero, o te bloquean, o alguna medida de tipo administrativa a modo de sanción. Lo mismo sucede, y lo hablábamos el otro día, en Facebook. En Facebook tienen programas automatizados que detectan, por ejemplo, la presencia de vello público o pezones de mujeres, porque en la política de contenido no tiene que haber desnudos. No tanto en Instagram, que se permite un poco más, que también es de Facebook, por eso tiene una política distinta, pero cuando una publicación recibe muchas denuncias, directamente la bajan, y no se fijan que están bajando. Y con los programas automatizados pasa lo mismo. O sea, dimos el ejemplo de la pintura de Rembrandt de la Revolución Francesa, que era una mujer con un seno descubierto, con la bandera de Francia, y es una obra de arte, y sin embargo se censuró. No es que porque una persona que lo quiso censurar, sino porque un programa autorizado. Bueno, puede ser que haya sucedido esto a tu cuenta. Qué divino y te diría que es la más factible, porque eso no tiene nada que ver no tiene que ver con un hacker, sino tiene que ver con una decisión de la empresa de aplicarte un tipo de sanción si es que has recibido algún tipo de denuncia. No, si salieron todas las verdes a saltarme la yugular, debe haber recibido, no sé, mínimo 50 denuncias, porque recibí más puteadas que cosas a favor. Pero no debería ser así ni de un lado ni del otro. No, obvio. Digamos, porque es un caso de censura, vos tenés tu opinión y demás. Me parece que hay alguna sanción administrativa de parte de la empresa, si uno en base a la política, viola esa política de contenidos con insultos, con agresiones, con amenazas y demás. Pero vos sabés que lo que estás diciendo es algo muy... Y los gobiernos en esto, ¿qué hacen?
¿Para vos Twitter no es un medio de comunicación, sobre todo que trabajás en un medio como una radio? ¿Y el gobierno qué hizo cuando se formateó tu cuenta, para decirlo de alguna manera? ¿De qué? Vos das por descartado que no hay un organismo público en general, digo, en todas partes del mundo, que no va a intervenir en estos casos, porque vos estás acostumbrada a manejarte en esto. Bueno, esto es lo que me parece que va a cambiar con los años. Claro. Y vamos a ver una Internet por cada, el funcionamiento de Internet por cada tipo de país. Y esto no hace el funcionamiento de Internet, no socava el buen funcionamiento, ni tampoco es mentira que limita la libertad de expresión y derecho a la información. Si eso lo hacen bajo en el marco de la ley. Hoy las empresas proveedoras de servicios de Internet solucionan más delitos que los propios estados, y es fuerte lo que te estoy diciendo, pero es así, porque no llegan denuncias a la justicia, entonces todos tienen resoluciones administrativas. Claro. Gustavo, me gustaría que para la próxima podamos hablar de las fake news, cómo manejan los gobiernos esto, cómo lo utilizan a favor y también en contra, y cómo Facebook tuvo que cambiar algunas políticas de privacidad y demás para, de alguna manera, algo que se viralizaba muy rápido como medio de comunicación, se le tuvieron que poner algunos filtros y de última mandarlo para abajo y que no tenga tanta explosión o masividad como se tenía antes. Yo creo que una de las cosas que pasaron fue las elecciones en Estados Unidos y también las elecciones en Brasil con Bolsonaro y con Trump. Pero me gustaría charlarlo la próxima. ¿Cómo no? A tu disposición. Buenísimo, Gustavo, la verdad es un tema re apasionante. Yo lo dije el otro día, después de haberte escuchado aquí en la radio, y me parece también de mucha utilidad para la sociedad. ¿Sí? Yo creo que muchas de las cosas que vos dijiste también hace que nosotros los padres abramos bien los ojos en dónde meten el dedito nuestros hijos cuando se meten en las redes, ¿no? Y también nosotros. Hablar mucho con ellos. Yo hablo con mi hija, le explico quién es Momo, y quién está detrás de Momo, y que hay personas que efectivamente quieren causar daño a menores de edad, porque... Claro. Bueno, hablarlo básicamente, y los padres informarnos leyendo noticias de este tipo de cuestiones. Después del manejo de la tecnología, ellos saben más y van a saber más que nosotros. ¿Cómo no hablamos de Momo, Gustavo? ¿Cómo no hablamos de Momo? Porque ahora yo estoy traumada de que el otro día, por ahí, para resumirlo rápido, para la gente sepa quién es Momo. Pues yo vi la noticia, empecé a buscar, me empecé a fijar, pero lo que me llamó, estuve más atenta cuando le pongo videos a mi hija, pero lo que sí vi el otro día es que en el medio ponele Juan Paco Pedro de la Mar a cambiar la canción de Bartolito, por así decirlo. Sí, claro. En el medio se le puso una publicidad de la novia de Chucky a la piba. Entonces, ¿cómo podés poner una película de terror con lo que eso significa a un nene que está viendo Bartolito? No, como podés. ¿Cómo puede ser que la empresa permita eso? Servicio pueda no controlar ese tipo de contenidos? Claro. Cuando, por ejemplo, aparece en una obra de renda de un pezón de una pintura del siglo XVII, y eso sí aparezca. Claro. Yo te doy de vuelta la pregunta. Claro. O sea, podemos usarlo vos. No solamente puedes cargar un video de YouTube, sino puedes editarlo en 2 minutos. Cada vez más personas lo hacen. Bueno, este es el debate, justamente. A ver, ¿cómo van a invertir las empresas en administradores o proveedores de servicios? Te doy un ejemplo rapidísimo. Había no voy a dar el nombre, para evitarme una cuestión, porque no hay ninguna denuncia formal ni nada por el estilo, pero hice una investigación. Hay un juego de rol muy popular en niños en edad escolar, donde está un mundo específico donde uno interacciona con un personaje gratuito, pero obviamente si uno paga una suscripción con tarjeta de crédito mensual va a tener más acceso, donde uno tiene su casa, va armando su casa, y demás. Uno podía entrar a las habitaciones y había un chat abierto y cerrado. Un chat cerrado quiere decir que uno puede intercambiar con otros usuarios en línea, palabras como hola, ¿cómo estás? Y más. Hay un listado preestablecido de palabras. Y después hay un chat abierto que uno puede escribir cualquier cosa. Entonces, yo he visto videos de como uno tiene su propia casa, invita a otros usuarios en línea a la casa, como a través de esos personajes iban a las habitaciones y una persona adulta decía, bueno, vamos a tener sexo. ¿Sabes lo que es sexo? Bueno, esto se hace así, así. ¿Quién controla eso? Claro. Si vos cuando vos tenés una nena, y yo tengo también una hija, y bueno, no sé, Luis, ¿verdad?
Sí, tengo un hijo de 12 años, bueno, tengo hijos más grandes, pero... Más grande. Cuando vos vas a un pelotero, el pelotero está, o cualquier lugar de actividades infantiles, están sujetos a normas de habilitación, de control, hay personas que ven las actividades y demás. ¿Por qué no tiene que suceder lo mismo en los entornos virtuales? Claro. ¿Existe eso? ¿Hay controles o solamente programas automatizados? Esto es lo que se tiene que discutir y cómo los estados tienen que... Y lo de Momo es un ejemplo, Rosario. Sí. ¿Quién es Momo? ¿Por qué no detectas? Si vos podés detectar cualquier publicación pornográfica y decime si vas a encontrar alguna de los millones y millones de videos que hay en YouTube, no ves ninguna, ¿por qué ves un montón de Momo? Bueno, ahí tenés que invertir, porque la cara de Momo es muy característica, es una cara bastante monstruosa, para eliminar esos videos. Claro. No tiene que depender únicamente solamente de lo que los padres hablen, que obviamente los padres tienen que alertar de esto. Bueno, pero ¿dónde está la responsabilidad? No es mucho más sencillo que no existiera el video, más que tener que estar alertando o viendo uno en qué video ingresa su hijo o no. Seguro. Y sí, bueno, ahí estamos. No, pero a mí me causa mucha gracia porque había una canción, viste, ahora me fumo todas las canciones infantiles, en donde dice, si tú no tienes toalla, y el nene se limpiaba las pompis, y decía, limpiamos las pompis, y no tenía calzones, y se ve que lo habrán denunciado o algo por el estilo, porque ahora se baña con con una malla. Entonces ahora en vez de ver las pompis, vemos eso. Pero ¿te parece la novia de Chucky, el tráiler de un muñeco, una muñeca matando a una persona, con lo traumático que eso puede ser para un nene, porque tiene la muñeca al lado, si está viendo la televisión, y al mismo tiempo este tema del Momo, que le llega a aparecer eso, y la piba no me duerme durante un mes, y queda traumada de por vida. Entonces me parece que en vez de estar viendo si tiene pompis o no tiene pompis, si está tapada o no está tapada, habría que ver un poquito más otras cosas. Bueno, estas discusiones no pueden quedar únicamente por decisión de la empresa en base a su política de contenidos. Claro. Un gobierno tiene que poder decirle, mira, por lo menos acá en Argentina, en los dispositivos que uno accede a tu servicio, desde aquí, dentro de mi territorio, este tipo de contenido nosotros no lo permitimos. Claro. Entonces, ese gobierno tiene que tener la potestad y la fuerza política suficiente para poder decirle a la empresa, adapta tus términos y condiciones o tu política de contenidos en mi país. Ahora, es muy sencillo técnicamente esto, no se crean que es complejo. Como decía antes, yo tengo una Secretaría de Comunicación, en este caso ENACOM, yo le notifico la cantidad de IPs o dispositivos IPs de mi país, y digo, en estos IPs, esta es la política de contenido de privacidad que tenés que aplicar o adaptarte. Seguro. Como las empresas tienen para determinados países servicios diferenciales y otros no, de la misma manera pueden tener una política de contenidos acorde a las legislaciones locales. Seguro. Gustavo, un placer como siempre, y nos reencontramos cuando quieras, para poder seguir charlando de estas cuestiones, para abrirle también los ojos a la gente y que sepa que tiene que estar un poquito más atento y no pasar desapercibido con el mundo de Internet, que es más peligroso de lo que pensamos. Abrazo, Gustavo. Un gusto y un placer, como siempre. Hasta luego. Ahí estaba Gustavo Sabín, especialista en cibercrimen en Internet, en absolutamente todo. ¿Qué me cuenta, Patiño? Le cuento que la verdad es muy interesante. Le decimos a los oyentes que realmente es muy interesante esto que hablamos hoy. ¿Va a seguir publicando cosas por todos lados? Dije hoy cuando entré que me dio me dio knockout. Sí, pero